hoy, en el día de hoy, en el Hotel Venetur, tenemos la participación de 93 personas que en estos momentos están optando al título de un diplomado en Derechos Humanos y del Poder Popular. Está el Estado Zulia con 45 participantes y nos vienen los visitantes del Estado Trujillo, aproximadamente casi 50 participantes en el día de hoy, una totalidad de 95 participantes que tenemos. Esto es propicio a la ocasión para decirle que en estos momentos se están preparando a todos los voceros y voceros, representantes de consejos comunales, para que tengan la participación ante las comunidades y sean voceros y voceras de lo que son los derechos humanos. Bueno, aprendimos a consolidar primero el conocimiento de que tenemos una nueva constitución que nos da una apertura de protagonismo, donde el ciudadano puede incluso impulsar marcos legislativos de acuerdo a aquellos derechos que sienten han sido vulnerados. Eso lo aprendimos principalmente. Aprendimos que el asunto de los servicios sociales, de los servicios públicos y todas aquellas necesidades que golpean pues a las comunidades también tienen un marco de legalidad dentro de los derechos humanos para ser defendidos. Aprendimos cómo hacer mejores correspondencias en solicitudes a las instituciones públicas y así a través de la legalidad también obtener una respuesta. Bueno, primeramente nosotros pensamos, todo ese conocimiento que adquirimos durante los 4 meses que estuvimos acá con la Defensoría del Pueblo, tenemos planificado de ir a las comunidades a bajar las charlas en nuestro idioma, ya que muchísimas veces los pueblos indígenas, como ellos no tienen el manejo total de lo que es los idiomas, o sea, el español, entonces ellos necesitan de nosotros, para nosotros bajarle los talleres y las charlas en idioma guayuna, y que ellos comprendan y puedan plasmar y montar proyectos que tengan que ver con las necesidades que ellos tengan.